Y estamos en nuestro programa Respira Libre. Bienvenidos a este nuevo formato que tenemos de entrevistas con Respira Libre, donde por media hora vamos a estar hablando durante esta pandemia, pues que estamos todos en casa, sobre lo que ha afectado y la visión que tiene cada uno de los especialistas en las diversas partes del mundo del COVID-19. En este momento tengo el gran placer y el honor de que me acompañe Dagoberto Bermúdez, un gran amigo, otorrinolaringólogo venezolano, que está en la actualidad en la ciudad de Tabú, en Arabia Saudita. Está como jefe de servicio de otorrinolaringología y como profesor asistente en la Universidad de Tabú. Tiene aproximadamente 3 años allá y pues nos puede dar una muy buena visión, un buen enfoque de cómo está la situación del COVID actualmente en Arabia Saudita. Dago, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, vamos a oír cómo es tu experiencia primero llevando pues el servicio de otorrinolaringología y estando en la universidad como profesor en la parte asistencial en este momento. Cuéntanos. Un placer, Sayitza. Mucho gusto, encantado de estar en tu programa. Bien, me alegra mucho saber de ti. Sé que todo está marchando muy bien en tu carrera y bueno, me alegra, me alegra. Un placer estar en tu programa. Bueno, para iniciar, como me comentaste acerca de la experiencia aquí with COVID-19, con COVID-19, en toda la parte del Medio Oeste, ¿no? Se presenta también diferentes episodios en cada país. Cada país se presenta el COVID, la secuencia de presentación es totalmente diferente. Hay países que han tomado, como los Emiratos, en el caso de Dubái y Abu Dhabi, y los 7 restantes mini Emiratos que conforman los Emiratos, en comparación con Arabia Saudita, ellos tomaron acciones mucho más rápidas y más drásticas, ¿no? Por eso ellos han controlado un poco más el COVID, aparte que son ciudades, países más pequeños. Con respecto a Arabia Saudita, ellos iniciaron temprano el curfew, es como si fuera el toque de queda, digamos, pero con una salvedad de que ellos empezaron el toque de queda, porque prácticamente recuerda que esto es una monarquía, y aquí se hace lo que dice el rey, exactamente, ¿no? Entonces, ellos empezaron con pequeños casos aislados, más que todo importados, y no tomaron la precaución de que a pesar de detectar esos casos importados, hacer despistaje temprano en casos, digamos, en los casos, una vez que diagnosticaron el caso primario que vino importado, no hicieron el seguimiento a los casos de ese sujeto cero o sujeto 1, digamos, sino que lo aislaron y no hicieron diagnóstico con pruebas alrededor de ese paciente. Simplemente al paciente lo aislaron en hoteles, en hospitales privados, y después, dependiendo si era saudita o foráneo, y después ellos, esos pacientes, lo siguieron, pero no hicieron prueba de descarte primario, ¿no? En los contactos de esos pacientes. Es decir, si el paciente era saudita, ponte que venía de China o venía de Italia, a él hicieron las pruebas, salió positivo. Ese paciente que venía en los viajes, después que cerraron las fronteras, porque fue de los primeros países que cerraron la frontera, mucho antes que los Emiratos, ese paciente que fue positivo lo hospitalizaron. ¿Me explico? Pero no le hicieron las pruebas alrededor del paciente, es decir, a sus familiares directos, en su medio ambiente. Entonces, es lo que está pasando. A pesar de que decretaron el toque de queda, ¿no? No hicieron pruebas, las suficientes pruebas alrededor de cada paciente que fue positivo. Entonces, si tú ves la curva de Arabia Saudita, empezó lenta, con 300 casos, 600 casos, 800 casos, hasta que las 2 últimas semanas, en apenas 2 semanas, prácticamente se está cumpliendo la ley de 1 por 3,5. ¿De acuerdo? En una semana prácticamente tuvieron
por día, casi 100 casos por día. Es decir, llegaron casi a los 1000 casos por una semana. ¿Me explico? Entonces, esos contactos que fueron diagnosticados con la prueba positiva, no lo siguieron. Tuvieron que luego, después de revisar bien, hasta que no estaba haciendo tuvieron que empezar a hacer casos, a hacer pruebas a todo el mundo, en el tráfico y a los pacientes que son satélites de esos pacientes primarios. Y por eso es que ahora tienen 10.000 casos y no han llegado a la curva. Todavía no hemos alcanzado en Arabia Saudita el pico. Obviamente las ciudades más grandes, acuérdate que Saudi Arabia tiene apenas 30 personas. Es un sistema de salud que está bien dotado, que es un país rico, ¿no? Con equipos, y tiene acerca de 20.000 respiradores en todo el reino. Es decir, Arabia Saudita no se vio la necesidad de importar respiradores que en la mayoría de países, incluso países como UK o países como Estados Unidos, se vieron la necesidad o de hacer o importar. ¿Okay? Arabia Saudita no se vio, sino la necesidad de importar pruebas. Entonces, obviamente, Arabia Saudita, los cálculos los estiman hoy, por ejemplo, son los 10.000, la tasa de recuperación de ellos es apenas el 10%, 1.500 casos recuperados, y fallecidos están alrededor de los 105 casos. Es decir, la tasa más o menos similar a lo que está pasando en países como, por ejemplo, Colombia, algo así, con menos casos. Colombia tiene 5.000 casos apenas, ¿no? Con los recursos económicos que tiene Arabia Saudita, obviamente, ¿no? Desde la semana pasada el curfew es más estricto, ya aplicaron las medidas de cierre total prácticamente hasta las 12, de 8 a 12, y piden los permisos para poder salir a la calle. Es decir, solamente está autorizado un cierto grupo de personas, los trabajadores transportistas, los trabajadores de salud, los policías y los militares, prácticamente. El resto de la población está en la casa. ¿Ok? El Y pronóstico es... las pruebas se las están haciendo, me dijiste que en el tráfico a todas las personas que están en calle y a los contactos. Las En pruebas ciertas... las masificaron en este momento. Las masificaron desde la semana pasada en ciertas ciudades. Por ejemplo, esta ciudad, que es la cuarta más grande, ¿no? En todo el reino, pero es la segunda en importancia, no por petróleo, sino que es una ciudad militar. Entonces Tabuk tiene el parque aéreo más grande militar y el parque de tanques más grande que tiene todo el reino. Y es el centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas Especiales de todo el reino. Es decir, Tabuk es una ciudad importante desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista de población es pequeña, tiene apenas llega casi a los 2 millones, ¿no? 2.100.000 con los extranjeros alrededor. Pero una ciudad muy prometedora, porque desde el punto de vista también comercial, ellos en el proyecto 2030, están haciendo la pequeña Dubái a 1 hora de aquí, que es la ciudad Neón, ¿no? No sé si has escuchado eso. Entonces, sí, a ellos aquí no han hecho el traffic test, ¿ok? Ni smell, ni el tráfico de olfacción, ni el tráfico de la prueba para el hisopado nasofaríngeo, porque es una ciudad pequeña, pero sí está implantada desde la semana pasada en Riyadh, en Dammam, en Jeddah y en Medina, que son las 4 más grandes y más de mayor población. Más o menos Arabia Saudita tiene casi igual que Venezuela, entre 32 y 30 millones de personas, pero una extensión muy grande. ¿De acuerdo? En realidad el manejo ha sido bueno en líneas generales, ¿no? Ellos estiman que se tardaron alrededor de 15 días o 20 días, casi unas 3 semanas, en seguir las pautas que tomó, por ejemplo, los Emiratos. Los Emiratos hicieron una cuarentena total y cerraron no solo los vuelos como la gente de Arabia Saudita. Fue mucho más temprano la cuarentena
y prácticamente el encierro domiciliario de la población. Obviamente es un país más pequeño en Sí, comparación. claro, y pudieron también tomar más medidas con la población y que la población hiciera caso. En el caso de tu hospital, ¿cuántas personas has recibido que ha llegado al hospital? Bueno, en el caso específico, mi hospital es el centro de referencia de COVID-19. ¿Ok? El hospital se preparó técnicamente a todo el personal. De hecho, hoy di la clase para todo el personal sobre cómo se toma el hisopado, ¿no? Y cómo se protege el equipo de otorrino y cuáles son los procedimientos que están solo aceptados para la parte de nuestra especialidad de otorrinolaringología, porque no todos los procedimientos se pueden hacer. Como bien sabes, Sayixa, están limitados a algunos procedimientos electivos y ciertos procedimientos que son de día a día en UCI, como la traqueostomía. Estamos hablando acerca de los procedimientos que están más restringidos, como la traqueostomía, por ejemplo, pero igual tiene que hacerla cuando es requerimiento, me imagino que la hacen son los profesores asistentes o son las personas capacitadas, no las puede hacer todo el personal, me imagino yo. Paciente que amerite una traqueostomía tiene que ser, por ejemplo, tienes que hacerla tú, que tienes todas las herramientas para poderte proteger y con todo eso, pues sigue siendo un riesgo, ¿no? Sí, a pesar de que esto es un centro de entrenamiento, Sajixa, Ujú. porque tiene la universidad adherida al programa de entrenamiento en otorrino, siguiendo los guidelines de la Universidad del British College of Medical Physicians, la traqueostomía solo va a estar realizada, está autorizada por personal calificado, es decir, profesores asistentes o los jefes de servicio. ¿Por qué? Porque aparte de la protección, el caso debe ser cuidadosamente seleccionado. Porque, Claro. ¿qué pasa, Sarisa? El procedimiento no es de cuestión de que tú te asegures eh, que no te contamine. Tú te puedes proteger muy bien con el kit de protección. Si el chill, el 25, el overhead, todo. Pero el problema se plantea es que tú contaminas la máquina de anestesia. Después que abres la tráquea, puedes expandir el virus. Y lo más importante es quién cuida la traqueostomía después de hecha. Normalmente un paciente en UCI, si se hacen los cuidados reglamentarios, si la traqueostomía fue con fines de descargar al paciente hacia piso, tú lo puedes descargar a las 24, 48 horas, si tienes personal entrenado en el piso. Pero con un paciente COVID positivo, que todavía no se ha negativizado, tú tienes que tener al paciente aislado en el área después de la traqueostomía. Aparte de correr el riesgo de contaminar la máquina de A anestesia, la tu máquina, personal, claro. entonces tú lo que está indicado hoy en día es solo para casos obstructivos agudos en la emergencia, sea por cáncer o un cuadro inflamatorio alérgico o inflamatorio bacteriano, o en casos de que el paciente realmente tenga un tumor laríngeo y tú lo tengas que operar. El resto no. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que si el paciente se hace los cuidados de intubación, como semisentar al paciente, medidas antirreflujo, disminuir la presión del balón, medir el balón, la presión todos los días, darle mucolíticos, y si el paciente por whatever, cualquiera que sea la causa, tú le practicas la endoscopía cada semana para ver si no hay lesión en las cuerdas vocales, tú puedes mantener ese paciente por más de 21 días a un mes intubado. Entonces, lo que llaman aquí prolonged stent intubation status Sí, los es que se mantengan con intubación prolongada son los pacientes que están bien prolongada por más seleccionados, por tiempo, ejemplo. seleccionada. Exactamente. Se cambian los tubos, hay muchas maneras
de prevenir que haya alguna lesión como úlcera en las cuerdas vocales o en Exacto. tráquea. ¿Ok? Exacto. Y en cuanto a lo que es la cantidad del personal, ¿está bien adiestrado? ¿Han tenido algún tipo de emergencia con el personal de salud que está tratando este tipo de pacientes? ¿Qué cambio has visto tú a nivel de lo que, por supuesto, lo que ha significado para todos en la vida, que estamos en una pandemia, pero en el círculo de la parte del personal de salud que está contigo? Tayixa, tú sabes que esto ha sido un shock para todo el mundo, ¿no? Ujú, ujú. Aquí, en términos coloquiales, hemos corrido arriba de la bicicleta. ¿Me Ujú, explico? O sea, una vez que se presentó la pandemia, se tuvieron que tomar todas las medidas en el camino. ¿Me explico? De hecho, en países avanzados como Estados Unidos, como Inglaterra, sucedió lo mismo. ujú, sí, igualito. Eh, Aquí, eso sucede en todas partes. Aquí, gracias a Dios, las autoridades del hospital rápidamente dividieron en todo el grupo entre internistas, médicos hematólogos, neurólogos, principalmente los internistas, y dividieron los grupos en los que van a actuar en COVID y los que no van a actuar en COVID. Cuando ellos se vieron que los casos iban aumentando exponencialmente rápido. Entonces, obviamente, empezaron las charlas rápidas, ¿okay?, a todo el personal, con la gente de Control Disease, Infection, o sea, con la gente de infectología, con la gente de recursos humanos, pero en la parte de logística, y las diferentes especialidades que tienen que ver con el manejo de vía aérea y de COVID, que es otorrino y neumonología. ¿Ok? La gente de emergencia también recibió entrenamiento desde apoyo psicológico, que me pareció muy bien, dieron charlas de psicología ante el estrés al personal, hasta desde el inicio cómo desinfectar las manos, el uso de kit de protección, cuál es el verdadero kit en la emergencia, con qué tipo de pacientes. Por ejemplo, hoy me tocó a mí darle la charla otra vez a la gente de staff, ¿no? Y eso es cada semana, va a ser ahora, para reforzar, porque obviamente se van involucrando más nuevos médicos. Se traen médicos de otros hospitales porque esto es centro de COVID. ¿Okay? Así es que se trabaja esto en la emergencia COVID. Entonces, esos nuevos hay que estarlos formando otra vez. Y hoy, por ejemplo, les di el tips a los muchachos de que como el kit es muy costoso, a pesar de que estamos en un país rico, las autoridades me sugirieron que les diera algunos tips que vi en España, como hacen ellos allá. El que está en la emergencia, si vienen varios casos con fiebre, con síntomas de anosmia, o que sospeche de COVID como tos, fiebre, malestar y todas estas cosas que se presentan en un cuadro viral común y es sospechoso a COVID porque viajó, whatever be, ese paciente debe esperar 2, 10, 15 minutos y juntar a los pacientes. Entonces, dividirse entre residentes y que sea un solo residente, así no se exponen todos a que cada uno tenga que estar tomando una muestra, sino uno solo, se comparten entre los muchachos y este es el que le toca hoy tomarle y colecciona, es decir, hace una acumulación de pacientes. Así, le fui dando varios tips a los chicos. Pero en general, ellos actuado después que se dieron cuenta que esto los iba a avasallar, como en todas partes del mundo, se pusieron las pilas. Y bueno, yo Es espero que así. más, yo espero que más o menos en 3 semanas se obtenga la curva se llegue al pico, aquí en Arabia Saudita. Con respecto a lo que es la vida general afuera del hospital, ¿cómo ha influido en la población general de tu ciudad de Tabuco? Mira, Saixa, esto es un país donde son compradores compulsivos, son personas que tienen un apoyo grande del reino, del rey, porque ellos son beneficiarios de becas, digamos, de muchas prebendas del gobierno. Normal, porque es la cultura que ellos tienen, ¿no? El musulmanismo trabaja de esa manera. Entonces, estas personas están muy inquietas en el hogar. A partir de este fin de semana escuché más ruido en la calle en la noche. Ya estoy escuchando de que hay más lo que llaman multas en la noche.
Obviamente podrás ver la ciudad ahorita está desolada, una ciudad que tiene mucha actividad de noche, porque al saudita le gusta salir de noche más que de día, son más noctámbulos. Y entonces lo que escucho de las secretarias, más que todo de los sauditas, propios sauditas, trabajadores del hospital, es que ya están sintiendo la presión del encierramiento y están en contra de la cuarentena por más de un mes. Pero acuérdate que esto no lo decide, aquí no hay democracia, esto lo decide el rey. El rey dijo que iba a estar hasta mayo y es mayo. Claro, pero también por cuestiones de las medidas para el contagio, para prevenirlo, se tiene que extender, se debería extender. Sí, no, obviamente. Ellos no piensan aflojar en ese aspecto. La población en general es muy acatadora de eso, pero te comento lo que me dice la mayoría de mis co-trabajadores, o sea, de mis compañeros de trabajo, tanto médicos, que ya sienten los rigores de la cuarentena, porque el encerramiento no es lo habitual en ninguna parte del mundo. Y de hecho, si tú ves las compras de internet, son abismales. O sea, tú vas a ver hoy en un centro comercial que tiene una página virtual, una camisa, y si tú no la compras hoy, mañana no está. Cuando normalmente ellos no están acostumbrados a la cibercompra y no a ir al centro comercial, como nosotros, pues, como nuestra cultura, pues. Sí, definitivamente hay un cambio de paradigmas también a raíz de lo del COVID-19, que vamos a tener una nueva normalidad que posiblemente nos incluya, es eso, la parte cibernética, las compras, el distanciamiento social indiscutiblemente que no va a poder ser igual lo que es salir a un restaurante a comer, a celebrar, y todas esas cosas pues van a cambiar de una manera importante. Yo quisiera que con respecto a lo que es la formación de los médicos en el hospital, tú que estás de profesora asistente en la universidad, disculpa, ¿cómo se está manteniendo la formación en este momento? Ahí están en su casa, por vía web, están asistiendo, ¿qué nivel o hasta qué año están estudiando los muchachos en casa o en presenciales? ¿Cómo ha sido eso a nivel de lo que es la parte formativa del médico? Bien, para hacerte una introducción rápida, recuerda que Saudi Arabia siempre fue un país de contratar médicos, ¿no? Las escuelas de medicina no tienen más de 10 años. Abu, que es una ciudad que apenas tiene 5 años a 6 años graduando médicos, no es como nuestras escuelas que tienen 40, 50 años graduando médicos, sino más. Estas son escuelas jóvenes, ¿no? Pero el nivel de formación de los sauditas es bueno porque tienen todas las Los posibilidades. Sin países. embargo, la generación de relevo de ellos va a ser mejor que hace 10 años o 5 años atrás. ¿Por qué Sayixa? Porque recuerda que este es un país rico y ellos tienen políticas como la que teníamos nosotros con la Fundación Gran Mariscal, del cual yo fui beneficiario, fui becado. Podíamos salir afuera, Yo también. becados por el país. Tú también Sí, fuiste sí. becada. Sí, yo fui a Entonces, Francia, fui con crédito educativo de Mariscal de Ayacucho. claro, a mí en mi caso yo fui a Buenos Aires. Entonces tú sabes que ellos tienen un programa para sacar a los médicos recién graduados después de que cumplan la residencia asistencia rural, algo así. Aquí le dicen internship. 1 año o 2 años, ellos pueden participar por una beca para irse afuera, ¿no? El otro factor importante que hay que considerar, recuerda que es un factor más cultural, ¿no? Por ser un país rico, ellos son muy lazy. A mí, si de 100 estudiantes empiezan, solo terminan el 30% la carrera. ¿Por qué, Saiz? A pesar de que el gobierno les paga, a cada estudiante le da por mes cerca de unos 700, 800 dólares de beca, en mano, dinero en mano, 800, y no pagan absolutamente nada, les dan más bien por ir a estudiar.
ellos no Increíble. terminan la carrera. Son Ellos no unos terminan la carrera beneficios increíbles. Y no terminan solamente la carrera. porque ellos tienen la cultura, recuerda, de que a mí me regaló a la petróleo, ¿para qué voy a trabajar? Pero ellos la están cambiando. La idea de este rey nuevo es cambiar esa actitud de que la gente tiene que estudiar y trabajar. Excelente. Bueno, definitivamente, gracias por compartirnos esta vivencia de otro enfoque, otra cultura que no es la que usualmente nosotros estamos acostumbrados. Gracias por haber aceptado la invitación. Las puertas de Respira Libre y el micrófono estarán siempre abiertas. Ahora estaremos en contacto, pues, a ver cómo va la evolución, cómo va tu trabajo, cómo, pues no sabemos, es toda una incertidumbre de cómo va a seguir este tema de la pandemia. Posiblemente se abran las fronteras y después tengamos otro pico, que tengamos que volver a entrar en cuarentena y así sucesivamente hasta que tengamos la vacuna. Vamos a ver, no estamos al cabo de saber cómo va a ser esto, pero de verdad que fue muy placentero que hayas podido compartir tu experiencia en Tabú con nosotros. Y gracias igualmente, Saixa, y felicitaciones porque te vi que te reconocieron como panel del equipo de europeos sobre olfacción. Estamos, de hecho, Y los bueno, pacientes que tengan COVID-19, que sean tus pacientes, pueden entrar en mis redes sociales y llenar la encuesta, y eso va incluido, desde todos los pacientes pueden llenar, los que sean positivos va incluidos para el estudio. Sí, tuvimos el honor de que nos incluyeran y poder formar parte, pues, de algo tan importante como es que concienticemos que el que tenga una falla de olfato, pues hay que aislarlo, que sea posiblemente un coronavirus. Y también posteriormente vamos a medir las complicaciones y las secuelas que es el COVID, porque ahorita estamos como en la cúspide, pero hay mucho que estudiar y mucho sobre que trabajar, qué vamos a hacer con estos pacientes posteriormente. Así que bueno, invitaba a que llenen la encuesta en mis redes sociales y así estamos todos trabajando en conjunto. De verdad que sí. Bueno, tus redes sociales, Dagoberto. en Facebook, Dagoberto Bermúdez, ¿no? Y en Instagram es Dagob42. Dagoberto 41. Perfecto, igualito lo vamos a etiquetar y muchísimas gracias de verdad por estar aquí y nosotros continuamos el día de mañana con otro programa de entrevistas con Respira Libre. Gracias. Ok. Salam aleikum.